Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por todos. Dios les bendiga. ¿Qué tal si antes de contarles cuál texto bíblico vamos a estudiar, ustedes se ponen de pie y hacen una oración en primer lugar por mí? Porque de verdad que hoy estoy aquí por mera gracia de Dios. Entonces los invito a que se pongan sobre sus pies y hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea hoy tomando mis palabras, tomando el control de todo mi ser. Padre Celestial, yo te quiero dar muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias porque por mera misericordia, Señor, me has dado el privilegio de estar acá de pie, oh Dios. En tus manos pongo mi vida, Señor, y pongo la vida de cada una de las personas que has traído hasta este lugar, Dios. Y quiero rogar una vez más la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, redarguyendo, Señor, y confrontándonos, Padre Celestial, para que podamos tener una transformación en nuestro corazón y en todo nuestro ser. En tus manos pues nos abandonamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí de pie les invito que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y del capítulo 17 vamos a ir al versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Leo a favor de todos. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Asiento. El estudio de hoy le he querido titular: el agradecido recibe de lo que está escondido. Y vamos a ver en el transcurso del estudio por qué es que el agradecido recibe de lo que está escondido y qué es entonces lo que está escondido. Vemos que Jesús entonces viene de Jerusalén y iba a pasar por Samaria. Muchas veces él dijo que le era necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Cuando se encontró con la mujer samaritana allá en aquel pozo, Jesús dijo, iba de Samaria, iba para Judea, y dijo que le era necesario pasar por Samaria, porque allí se iba a encontrar con la mujer samaritana. Pero lo que a mí me llama la atención es que Jesús nunca ignoró a los samaritanos. Él siempre le pareció que era necesario y que estas personas estuviesen también dentro del plan de redención de él. Recordemos de que los samaritanos eran de las 10 tribus de Israel que se separaron, y que entonces allí hubo una mezcla entre los de las 10 tribus de Israel y otros paganos, y entonces de ahí salieron los samaritanos. Y por eso era que las otras 2 tribus, las de Judá, como que no querían mucho a los samaritanos, no se las llevaban entre sí, porque desde hacía mucho tiempo ellos traían sus rencillas. Pero entonces en su camino, cuando Jesús iba, vienen y le salieron 10 leprosos, y unos 10 leprosos, los cuales por su condición ellos habían sido excluidos de la ciudad, y entonces estaban por allá afuera en un campo pudriéndose literalmente, con su piel cayéndose. Recordemos que cuando la lepra también está muy avanzada y no tiene un tratamiento, entonces se van cayendo miembros del cuerpo, se caen las orejas, se caen las narices, se caen los dedos, y la piel está
podrida. Y entonces esa era la condición en la que esos 10 leprosos estaban allá afuera en el campo. Y cuando Jesús va pasando, los 10 leprosos vienen, se paran y gritan y le dicen: Señor, ahí en el versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y a mí me llama también la atención de que estos leprosos, lo único que llamaban la atención, lo único que gritaban era: inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque cuando alguien iba pasando por ahí, se iba como que acercando a unos 200 metros, porque tenían que estar más o menos a unos 200 metros. Eso me recordó el coronavirus, que tenemos que estar como que separaditos. Entonces, cuando a una persona se les estaba acercando, ellos tenían que gritar por ley: inmundos, inmundos, vuelo maluco, gas. O sea, eso era lo único que ellos podían gritar. Y viene y pasa Jesús, y ellos, en vez de gritarle: no te arrimes, Jesús, inmundos, inmundos, ellos le gritan: ten misericordia de nosotros. Y Jesús va pasando, y Jesús levanta su mirada y viene y les da una orden. Y la orden que les da es, versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, id y mostraos a los sacerdotes. Y yo me puedo imaginar lo que pensaron los leprosos. Sería que Jesús no haya podido decir: bueno, muchachos, ustedes están sanos, váyanse en paz, ya ustedes clamaron a mí, ya se curaron, estén tranquilos. Jesús viene y les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y es que los mismos sacerdotes eran aquellos que habían dado la orden de que, como ellos ya estaban enfermos de lepra, tenían que dejar su familia, tenían que dejar su trabajo, tenían que dejar a sus hijos, tenían que dejar la sociedad en la que estaban y irse a aislarse. Y entonces ellos van a volver con esa misma lepra, donde el sacerdote a que les diga ¿qué? Y yo quiero que nosotros empecemos a pensar por un momento, cuando nosotros le decimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, y el Señor lo único que viene y nos dice es: vengan, preséntese delante de mí y confiese sus pecados. ¿Cómo para qué? Si yo lo que necesito es una sanación, si yo lo que necesito es un milagro. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pensaron esos 10 leprosos? Pues ya estamos aquí casi muertos, ya estamos aquí podridos, ya, pues ¿qué perdemos? ¿Cierto? ¿Qué pierdo yo con ir y presentarme ante el sacerdote? Que me meta un grito, un regaño y me diga que me devuelva otra vez hacia afuera, que estoy inmundo, que estoy cochino. Eso es lo único que me podrían decir. Pero estos 10 leprosos, sin nada que perder, en ese pensamiento, ¿yo qué tengo que perder?, empezaron a caminar y se fueron a presentarse al sacerdote. Y vaya sorpresa, que cuando ellos iban por el camino, empezaron a ser sanados. Dieron un paso de fe, pensando que no tenían nada que perder, y fueron sanados. A menudo el pecado en este momento es comparado con la lepra. Ustedes me podrán decir a mí: no, pero es que ya hoy en día no hay lepra, hoy en día ya no hay nadie ahí podrido, oliendo maluco, que esté gritando inmundo, inmundo y que esté afuera. Pero hoy en día lo podemos comparar con nuestro pecado. Y la pregunta es: ¿cuántos leprosos andamos por ahí bien frescos por la calle, tratando de ocultar la lepra que tenemos? Tratando de ocultar de que ya se nos cayó la nariz, se nos cayeron las orejas, se nos cayó todo del pecado, pero estamos tratando de ocultarlo detrás de esa máscara que nosotros tenemos puesta aquí encima. Podemos comparar la lepra con nuestro pecado y con esa falta de agradecimiento delante de Dios. Esa lepra que nos oprime, esa lepra que no nos deja confiar, esa lepra que nos lleva a quejarnos en todo momento y en todo tiempo, esa lepra que nos vuelve religiosos. Y yo quiero que empecemos a pensar por un momento en ese tipo de lepra con la cual podemos comparar hoy en día la lepra de la cual estaban sufriendo aquellos 10 leprosos. Esa quejabanza que mantenemos a toda hora y que nos impide darle gloria a Dios y darle gracias
porque al menos podemos estar de pie, porque tenemos un nuevo día y mientras tengamos vida hay oportunidad de todo. ¿Y cuántas veces nosotros nos levantamos sin ganas de seguir viviendo? Ay, no, es que este problema, no, es que yo ya no quiero vivir más. Qué bueno que el Señor se recordara de mí. Tanta quejabanza, que entre más tenemos y más tenemos y más tenemos, nos hace falta siempre algo. Y eso es algo que es como de nosotros. Eso es algo que es como del ser humano. Esa falta de llenura, esa falta de decir estoy muy bien. Siempre que nos preguntan ¿cómo estamos? No, estamos muy bien, pero, siempre hay ese pero. ¿Cómo amaneció usted hoy? Muy bien, pero tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo amaneció usted hoy? Muy bien, pero con tanto trabajo en el día de hoy. ¿Cómo amaneció usted? Muy bien, pero estos muchachos dándome tanta brega. Muy bien, pero es que estos niños no corren para irse para el colegio. Muy bien, pero. Y ahí es donde yo quiero enfocar estos 10 leprosos. 9 leprosos salieron porque no tenían nada que perder y fueron sanados. Y sí, ellos llegaron, se presentaron delante del sacerdote, el sacerdote les hizo los ritos que tenía que hacerles, el tiempo que se tenían que quedar allá, que los bañaban, que los limpiaban, que volvían y los examinaban, que los rasuraban para estar examinando pues que si estuvieran sanos y se pudieran volver a incorporar ante la sociedad. Y sí, los 10 leprosos recibieron otra vez sanidad, volvieron a estar con su familia, volvieron a conseguir empleo, volvieron a disfrutar de sus hijos. Pero ¿con qué actitud llegarían? Ay, yo ya me sané, pero tanto tiempo que me perdí. Ay, mis hijos ya crecieron. Sí, yo ya me sané. Ay, pero mi trabajo ya lo ocupó otra persona. Sí, yo ya me sané, pero ¿cuánto tiempo yo perdí allá afuera en el desierto con esa lepra inmunda? Sí, yo ya me sané. Y lo único que obtuvieron fue sanidad física, porque siguieron con la bendita quejabanza. Y les demuestro cómo siguieron con la bendita queja, que se les olvidó venir a darle gracias al que les dio una nueva oportunidad. Solamente uno, dice el texto, uno solo, cuando vio que estaba sano, en vez de seguir para donde el sacerdote, se devolvió para donde Jesús, dando voces y glorificando el nombre de Dios. Uno. Y dice que este uno era samaritano. Y los otros 9, por ahí dicen los comentarios que ellos eran judíos. Esos 9 que conocían de Dios, esos 9 que conocían del poder de Dios, esos 9 que se creían que eran los escogidos del pueblo de Dios, esos 9 que volvieron a tener la oportunidad de vida. Y se les olvidó glorificar el nombre de Dios. Se les olvidó venir a darle gracias a Jesús por esa nueva oportunidad. Y yo me puse a pensar, entonces este samaritano, ¿por qué se devuelve a darle gracias a Jesús? Antes de seguir y presentarse al sacerdote y volver a reincorporarse a su vida que uno tanto anhela cuando uno está enfermo, poder volver a moverse, poder volver a reincorporarse a hacer lo que uno hacía normalmente, poder empezar a hacer lo que a uno lo hace feliz y lo que a uno lo llena. ¿Por qué este tipo no escogió seguir viendo que tenía la oportunidad, sino que decidió devolverse hacia donde el maestro? Y es que yo me puse a pensar, samaritano, rechazado por su condición de ser samaritano. Desde siempre él había sido rechazado, y el hecho de solamente pensar de que el maestro iba pasando, levantó su mirada y me vio, eso fue más que suficiente para un total agradecimiento a él, más que me sané de esta lepra. El maestro me vio, el maestro me ama a pesar de mi condición, el maestro se apiadó de mí a pesar de que yo soy rechazado, a pesar de que yo soy de una mezcla de inmundicia, a pesar de que yo vengo del pecado, a pesar de que todo el mundo me dice que yo no merezco nada de Dios, a pesar de que nadie
da nada por mí. Y esa no fue la condición en la que el maestro nos vio a cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Es más, ¿quiénes somos si nos alejamos de Dios? Unos leprosos sin esperanza de nada. Y el maestro viene y tiene misericordia de nosotros. La pregunta es, ¿cuánta gratitud hay en nosotros en el día de hoy? Porque el maestro me vio, porque el maestro tuvo misericordia de mí, a pesar de que usted y yo no somos de los escogidos que dicen del pueblo de Dios. No, nosotros no somos del pueblo de Israel, nosotros somos de acá de Entre Ríos, colombianos. Y el maestro nos vio cuando no merecíamos nada. ¿Qué merecíamos nosotros? Yo no merecía nada, yo no sé ustedes. Yo no merecía personalmente nada. Pero el maestro me vio. Y ese debe de ser el principal motivo de agradecimiento por el cual nosotros nos levantemos todas las mañanas con el ánimo de empezar un nuevo día. Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Gracias porque cuando yo no valía nada, tú le diste valor a toda mi vida. Tú me presentaste un nuevo panorama. Tú le diste sentido a lo que yo era. Pero ahora bien, un solo agradecido por lo que Jesús hizo. Uno solo que valoró el hecho de que el maestro me vio. Y ese solo hecho viene y entonces me empieza a hacer pensar a mí ciertas cosas y ciertos beneficios que produce la gratitud en el ser humano. Y quiero que empecemos hoy a pensar ciertos beneficios que nosotros tenemos por ser agradecidos. Y si no hemos sido agradecidos hasta acá, entonces que esta sea una motivación para que salgamos meditando en que yo debo de ser agradecido. Uno de esos beneficios que me produce la gratitud es la alabanza. Versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. La gratitud me produce alabanza. La gratitud me produce poder levantar mis manos y danzar para Dios y glorificarle y tener palabras de exaltación por lo que Él es. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir hasta de mi propia boca: ay, no, es que yo no encuentro palabras para decirle a Dios que yo lo amo, yo no encuentro palabras para orar, yo llego y oro 5 minutos y ya, no encuentro más palabras? Si eso nos pasa, eso es falta de gratitud, porque cuando usted y yo somos agradecidos, eso produce alabanza en nosotros, de decirle a Dios: tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno, tú eres eterno, tú eres santo, tú eres mi todo, tú eres mi Señor. Eso produce una alabanza con emoción, una alabanza que sale desde el corazón, una alabanza que a uno le da una energía y una alegría, que eso nos llena. Y eso lo produce la gratitud. Cuando usted y yo somos agradecidos, y estoy hablando de agradecidos con Dios, pero también lo podemos practicar agradecidos con las personas que nos rodean, y usted empieza a darle gracias a esas personas, no por lo malo que hacen, sino porque dentro de lo que nos han hecho daño, también nos han hecho mucho bien. Y usted y yo empezamos a ver eso y nuestro corazón empieza a sanar. Créame que esta prédica la he empezado a practicar desde hace un tiempecito para acá, unos 20 días. Cuando el Señor un día me dijo: en vez de estar quejando, mejor mira lo bueno de todas las personas y agradéceles. Agradéceles porque en los momentos difíciles te han ayudado. Agradéceles porque en tu ministerio te lo han ayudado a sostener mientras tú haces otras cosas. Agradece porque dentro de tu familia hay personas que te han ayudado tantísimo y tú no estás sino quejando que estás sola. Agradece porque dentro del grupo de amigos que tienes, yo los he puesto y tú no te has dado cuenta que te han servido. No te das cuenta sino de las dificultades que tienen. Empieza a agradecer. Y cuando yo empecé a agradecer, y en vez de estar quejando y diciendo: pero es que usted, no, muchas gracias por lo que haces, muchas gracias por lo que me brindas, muchas gracias por ayudarme, hija, muchas gracias por tenderme la camita, muchas gracias por hacerme el desayunito, muchas gracias. Y empecé en el trabajo también:
muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por enseñarme. Y eso me ha dado a mí me ha puesto una actitud tan diferente. Me ha dado una actitud tan diferente en lo que soy yo y en lo que es el sentirme bien, que eso me ha llevado también a estar mejor en mi actitud espiritual. ¿Por qué? Porque es que ya encuentro un motivo para darle gracias a Dios por todo y un motivo para darle gracias a cada una de las personas que me encuentro. Gracias por todo lo que hacen. Y eso no me deja llenar de rabia, no me deja llenar de rencor, no da espacio a mi corazón para el odio. O sea, de que ser agradecidos nos beneficia a cada uno de nosotros. Ser agradecidos nos lleva a un poquito más de avanzar en nuestra relación personal con Dios y con los que nos rodean. Empezamos a ver el mundo diferente, empezamos a ver la vida de una manera diferente. Pero además de eso, la gratitud también produce gozo. Dice ahí que ese leproso vino con gran gozo, ¿cierto? Y se postró delante de Dios. Imagínese la alegría de ser liberado de esa enfermedad. Imagínense cuando nosotros empezamos a pensar con gozo lo que Dios hace por nosotros y los que están a nuestro alrededor lo que hacen por nosotros, el gran gozo que a nosotros nos da, la paz interior, la tranquilidad. Si usted sufre de estrés, yo le empiezo a recomendar que empiece a ser más agradecido, primeramente con Dios y luego con los que le rodean. Y yo creo que eso va a producir gozo y entonces vamos a poder dormir un poquito más de horas, vamos a poder descansar y vamos a poder estar más tranquilos y con una actitud física mucho más diferente en la vida de cada uno de nosotros. Este leproso, en vez de seguir, sí, sacerdote, sáneme que tengo afán de ir donde mi familia, vea, mire todo el tiempo que me he perdido con mis hijos, no, ya mis hijos, vea, cuando lo dejé tenía mesecitos y ya tiene años, me perdí todo este tiempo. En vez de quejar, se devolvió con gran gozo a darle gracias a Dios por esa nueva oportunidad. Y eso cambió su vida. Eso le dio un regalo que enseguida le puedo contar cuál fue el regalo que se ganó. Pero no fue uno solo, fueron muchos, porque eso de poder tener alabanza, de poder tener gozo, eso ya es un regalo. También a veces pienso de que a menudo nosotros nos acostumbramos a vivir con la lepra del pecado, a tal punto con la lepra de ese pecado de estar quejando, que nuestro gozo se va y nosotros no nos damos ni cuenta. Y hacemos de la amargura nuestro modo de vida. Y entonces, ¿por qué es que estamos así todos arrugados y todos mal encarados? ¿Ustedes sí ven esas arrugas que yo tengo aquí? Yo creo que aparte de que es porque ya tengo unos añitos, también es de estar así, haciendo mala cara y quejándome por todo. Pero ahora no me voy a quejar, Señor, han pasado 43 años y yo quejándome. No, yo esta semana le decía, Señor, han pasado 43 años, pero de aquí en adelante, esto lo quiero volver una alegría completa en mi vida. Ya, y se quedaron las arruguitas, listo, pero ya no me voy a quejar más. No, estas arrugas les tengo que echar crema para quitar. No. Y así mismo les invito a ustedes, no nos quejemos de lo que ya pasó. Gocémonos de lo nuevo, de lo que podemos experimentar en Cristo. No nos quejemos de que, no, es que yo hubiera podido ser. Si yo hubiera conocido de Dios antes, yo hubiera podido. No, ya lo conocemos. Es hoy, es el momento. Quítese esa amargura, quítese esa quejabanza de su vida. Lo que pasó, pasó. Eso es como me dicen mis hijas a mí, lo que pasó, a lo que pasó hay que echarle tierra. Ahora hay que mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios nos está proyectando? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando que hagamos? Y hagámoslo. Gocémonos en no quejarnos de lo que fue o no pudo ser. No. Gocémonos en lo que viene, en la meta que Dios nos tiene puesta hacia adelante con Él. Y así vamos a poder completar ese gozo en nosotros. Pero además de eso, no se queda solamente con eso. En el versículo 16 vemos que se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y además de eso, esa adoración, esa alabanza, esa acción de gracias a Dios, a ese leproso le produjo adoración.
Entonces ustedes me dirán a mí, no, pero es que alabanza y adoración es lo mismo. Ya no dijiste que producía alabanza. Sí, produce alabanza. Es adorar a Dios por lo que Él hace. Pero ahora también me produce adoración. Es alabar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos parado a pensar quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y eso también me produce fe. Porque es que cuando yo empiezo a pensar es que Dios es el Todopoderoso, es que no se ha salido nada del control de las manos de Él, es que Él es mi hacedor, es que Él conoce hasta lo más íntimo de mis pensamientos, es que nada se sale del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Entonces eso me produce adoración y confianza. Adoración y confianza en lo que es Dios. Entonces dígame si eso no es un regalo maravilloso. ¿Cuánto tiempo se está extendiendo nuestro tiempo de alabanza y de adoración solamente ahí? Cuando tenemos alabanza, adoración y gozo, eso en nuestra casa se vuelve una discoteca de alabanza para Dios. Cambia, todo cambia. La relación con las personas que nos rodean automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros no estamos viendo con queja, sino con acción de gracias. Nuestra relación con Dios automáticamente cambia, porque ya le estamos entregando el control de lo que Él es y de lo que Él hace. Entonces dígame si ser agradecido le produce a usted y a mí muchos beneficios. Y esa parte de no ser agradecidos es lo que el enemigo nos está mostrando en cada momento. Quéjese, pero es que usted no tiene, pero es que mire usted, pero pobrecito usted, pero qué pesar de usted, pero usted con esa enfermedad, pero usted no se la merece, pero usted no se merece ser pobre, pero usted no se merecía que le echaran del trabajo, pero usted no se merece que la gente lo traicione, pero usted no se merece tener unos hijos así. Y entonces nosotros, ay sí. Cada vez que nosotros empezamos a darle cuerda a todos esos peros que hay en nuestra vida, en vez de agradecerle a Dios por cada una de esas cosas, nos vamos volviendo amargados. Y eso lo único que va a traer es huesos secos, es debilidad espiritual, es amargura en el corazón y amargura físicamente. Al contrario de que si somos agradecidos, mire todos los favores que eso nos puede empezar a traer. Pero también contribuye a la intimidad con Dios, ayuda a encontrar un propósito nuevo para vivir, nos trae bienestar físico, nos disminuye la depresión. Yo quiero que vayamos un momentico a Filipenses capítulo 4, sin salirse de ahí, del texto donde estamos, por favor. Y Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que estar afanosos? Por nada. Entonces, ¿sí ven por qué muchas veces el enemigo y nosotros mismos nos afanamos por todo? Yo me afano por todo, pero créanme que he empezado a hacer aquí en mi subconsciente cuando estoy afanada por todo. Por nada estéis afanosas, Abelia. Que tus peticiones sean presentadas delante de Dios con toda ruego y acción de gracias. Gracias por todo. Señor, me mandaste esta enfermedad, gracias. Me quitaste el empleo, gracias. Gracias. Tengo comida, gracias. No tengo, gracias. Gracias. Y presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios, porque Él se encarga, porque Él tiene el control. Entonces ese versículo, para que lo guardemos ahí siempre en nuestro corazón, porque si somos agradecidos, Dios tiene el control y vamos a tener regalo. ¿Cuál es el regalo? El regalo que viene y le dice Jesús a este leproso agradecido en el versículo 19 es: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, me salvó.
Pero él no estaba buscando sino sanidad. Pero por ser agradecido, ¿qué encontró? Salvación. Los otros 9 encontraron salvación. No, ellos se fueron, volvieron a estar con su familia, con su trabajo, con su estrés, punto. Hoy es la lepra, mañana será el cáncer. No sé. Pero este uno, aparte de encontrar sanidad, encontró salvación. ¿Qué tan fácil encontró la salvación? Simplemente fue agradecido. Y entonces yo me puse a pensar, pero es que a mí no me han enseñado toda la vida que la salvación es tan difícil. Pero es que la salvación es una cosa muy difícil. Es que es uno luchando con todo. Eso no es lo que nosotros pensamos. Pero aquí me están mostrando que la salvación es tan fácil. La encontramos así y también la perdemos así. Por no ser agradecidos, créame que nos estamos perdiendo la salvación. Pero por ser agradecidos, estamos encontrando de lo que había implícito ahí, de lo que Jesús tenía. Esos leprosos simplemente habían escuchado al maestro sana. Tenemos una oportunidad con el maestro y nosotros también. Con Jesús nos puede cambiar la vida. ¿Por qué llegamos a los pies de Jesús? ¿Por una enfermedad? ¿Por una pérdida económica? ¿Por no sé, cualquier motivo nos trajo a Jesús? Algo que nos interesaba. Pero ¿cuántas veces hemos pensado en la salvación? La salvación es tan difícil. Ay, ojalá que Dios nos dé la oportunidad a la última hora de arrepentirnos y encontrar la salvación. Son palabras que escucho secularmente. Que Dios en el último momento se apiade de nosotros y nos dé la oportunidad de recibirlo en el corazón y arrepentirnos. Ya nosotros sabemos que eso no es así. Pero la oportunidad la tenemos ya de salvación y es la gratitud. Ese es el primer camino hacia la salvación, la gratitud. La gratitud hace personas salvas y hace personas felices en Cristo. Pero aparte de la gratitud y de que es muy chévere, que ya lo he visto, que es lo mejor que nos puede pasar y empezar a practicar, también encontramos otra palabra que se llama la ingratitud. Entonces, si usted y yo no escogemos el camino de la gratitud, escogemos el camino de la ingratitud, y ese también nos produce ciertos resultados. ¿Cuál es uno de los resultados? Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, se envaneció y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que la ingratitud también me trae ciertos resultados. Y ahí en el versículo de Romanos, ahí en ese capítulo me sigue diciendo ciertas cualidades que también tenemos, o vamos a decirlo ya, tienen los ingratos. Y una es necedad, idolatría, inmundicia, mentira, malas palabras y muchas más, que ahí las podemos leer que aparecen. Muchísimas más. ¿Por qué? Por no glorificar a Dios y por no darle gracias. Caemos en ese pecado. Y es pecado porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pensar en los pecados grandes y en los pecados chiquitos, en una mentira muy grande que causa daño y en una mentira blanca que es inofensiva. No, es que lo hago es para salvar, ni para salvar mucha gente. No, yo he sido mentirosa bastante, y créame que no hay mentiras pequeñitas y mentiras grandes, son mentiras. No hay pecado pequeñito y pecado grande. Es pecado. Es pecado. Entonces nosotros nos acostumbramos a decir, no, los que matan versus yo que no mato ni una mosca. No, yo soy buena. ¿Cuántas veces he matado con la mentira? Entonces empecemos a pensar, el no darle gracias a Dios es pecado. Es tanto pecado como el que asesina. Es tanto pecado como el que miente.
Es tanto pecado que nos vuelve idólatras, idólatras de la misma mentira, idólatras por sostenerla y mantenerla como sea. Porque es que a veces uno se vuelve tan mentiroso que se cree la mentira y convence a los demás de la mentira. Los convence y se queda tranquilo y listo. ¿Y qué pasa? Y así sucesivamente muchos pecados. Pero dice que son consecuencia de no dar gracias a Dios. Y cuando yo me enteré de eso y sé que mantengo ciertos pecaditos dentro de mí, empecé a analizarme, y lo invito a que se analice usted también. ¿Cuántos pecados tenemos arraigados dentro de nosotros que decimos, no soy capaz de dejarlos? No soy capaz. Pero la raíz de todo eso es la falta de darle gracias a Dios. Es la ingratitud. Entonces, si usted y yo empezamos a darle gracias a Dios por todo y a las personas que nos rodean, vamos a ir empezando a cambiar ese pecadillo, esos ciertos pecadillos que están en nuestra vida. Empieza a dar gracias y empiece a ver cómo empieza a obtener sanidad para usted, cómo empieza a obtener salvación. Y esa salvación la empezamos a vivir desde acá, ese reino de los cielos desde acá. ¿Usted cree que cuando uno está bien amargado, bien triste, bien desesperado por un montón de cosas, está reflejando la salvación que supuestamente levantamos las manos aquí y decimos que gracias porque nos salvaste, Señor? No. Pero cuando empezamos a dar gracias y Dios empieza a cambiar nuestra vida, se empieza a reflejar. Uy, ellos son salvos, son del pueblo de Dios, van para el cielo. Y entonces se muere un cristiano así con ese gozo y esa alegría. ¿Y qué puede decir toda la congregación confiado? Está con el Señor, se fue con el Señor. Pero si se muere un cristiano y queda así como yo, aquí con la frente arrugada, ¿qué dicen ustedes? Uy, no, ¿quién sabe? Queda en la duda. Que no nos quede esa duda a ninguno de nosotros. Que la ingratitud no nos lleve a perder nuestra salvación. Porque aquí, yo ya lo he dicho muchas veces, puede ser 50, 60 años, ya llevamos mucha parte de tiempo vivida, pero en una eternidad, llenos de desespero, de miedo, de insatisfacción, no sé qué más cosas puede traer el no ser salvos, muchísimas, sentimientos que no queremos experimentar. Pero si somos agradecidos tenemos la clave. Jesús dice en el versículo 17 y 18 de el texto de, ya me olvidó, el texto de Lucas 17. Ya aquí estoy tan nerviosa que ya no sé en dónde estoy parada. Lucas 17, en el versículo 17 y 18 dice: respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este extranjero es el único que dio gracias a Dios. Los otros que eran de la casa de Judá y no lo hicieron, ¿dónde están? Solamente buscaban un milagro y lo recibieron, claro, ya dijimos ahorita que lo recibieron. Pero el samaritano agradecido no solamente recibe sanidad física, sino también que recibe sanidad del alma. Ya también lo habíamos dicho ahorita. Aparte de eso, esto fue un genuino encuentro con Dios, producido por la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos, podemos experimentar ese encuentro con Jesús de verdad, desde el corazón. No de que fue ella la que se encontró con Jesús, fue el pastor el que se encontró con Jesús, es él el que tiene relación con Jesús. No. Cuando usted y yo tomamos ese camino de la gratitud, somos usted y yo los que experimentamos ese encuentro con Jesús. Dígame si no quiere experimentar ese encuentro con Jesús y saber verdaderamente qué es lo que se siente cuando yo me encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que Él cambia en mi vida cuando yo me encuentro con Él? ¿Qué es la experiencia que yo puedo vivir cuando me encuentro con Él? ¿Por qué yo decido seguirlo con todo mi corazón y dejar atrás todo?
cuando yo me encuentro con Él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente se siente? Porque muchas veces habemos cristianos sentados allá en la silla 20, 10 años y no nos hemos encontrado con Jesús. Caminamos porque vemos caminar a los otros, y cuando un líder cae, también caigo yo, porque no me fijo en mi relación con Dios, sino en la relación al que yo seguía tenía con Dios. No me he encontrado con el Maestro, no me he encontrado con Él. Así de que yo los invito a que empecemos en ese camino para tener ese encuentro verdadero con Dios, y no caminar porque vemos a otros caminando, sino porque me apasiona, porque me encontré con Él, porque soy un cristiano que agradece a Dios en todo tiempo, porque llevo la presencia de Jesús en mi vida, me encontré con Él y agradezco. Y por ahí me encontré un escrito que decía: si usted no es una persona agradecida, hay una frase que dice: no tenía medias y me quejé hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Si usted y yo no tenemos totalmente agradecimiento, sino que toda la tenemos es queja, entonces fíjese de lo que no tienen los demás. Fíjese de la oportunidad que no tienen muchas personas de conocer a Dios. Fíjese de la oportunidad que no tienen muchas personas de conocer la sana doctrina. Fíjese de la incapacidad que muchos tienen de no entender la palabra cuando la leen. Fíjese de esa incapacidad que mucha gente tiene de no ser capaz de abrir su boca para orar a Dios. Y además de eso, fíjese de la incapacidad y las limitaciones físicas que muchos tienen y que no pueden usar los tacones que yo tengo hoy porque no tienen pies para ponérselos. Fíjese en eso. Y dígame si usted y yo hoy no tenemos motivos para ser agradecidos delante de Dios. Si nos estamos quejando de la casa que tenemos, porque la tenemos muy sencilla, sin la cocina integral, sin el closet, sin la cerámica, sin la obra blanca. Fíjese, los que están en la calle con el techo de un cartón. Y dígame si no hay motivo de agradecimiento. Estos jóvenes que diario viven quejando porque no tienen el pantalón de última moda y el vestido. Fíjese en todos esos otros jóvenes que se están muriendo de hambre, no tienen ni un bocado de arroz. Y dígame si no tiene motivo para ser agradecido hoy del lugar donde Dios nos ha puesto. En todas las áreas de nuestra vida tenemos motivos para empezar a agradecer hoy. Si no lo hacemos, ya corre de cuenta de cada uno de nosotros. Yo le invito ahí que cierre sus ojos y empiece a abrir su boca, por favor, y empiece a dar desde aquí el primer paso de gratitud a nuestro Dios. Y no crea que yo voy a abrir mi boca para orar por usted. Es responsabilidad suya de hacerlo, porque los motivos que yo tengo para darle gracias a Dios son muy grandes, pero sé que cada uno de los que está aquí también tiene motivos grandes para hacerlo. Así de que mientras suena la música de fondo, usted empiece a traer esas palabras de alabanza y de gratitud delante de Dios. Tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Señor, gracias. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor.